En la parte A de esta teoría vimos cómo es el proceso de replicación en marcha. Pero ¿cómo? ¿Dónde y quién realiza el inicio de la replicación? Jacob, Brenner y Cousin en 1963 establecieron los primeros pasos para responder estas preguntas, cuando plantearon su modelo del replicón. Según este modelo, el inicio de la replicación consta de tres componentes: un componente sustrato, o lo que se va a replicar, un componente desde donde se va a empezar a replicar, y un tercer componente es quién inicia esta acción. El primero de estos componentes es el replicón, que es todo el segmento de ADN replicado desde un punto de inicio, es decir, el componente sustrato de este modelo. En algunos organismos, como Escherichia coli, que tienen un único inicio de replicación en su genoma, todo el genoma es un único replicón. Mientras que en otros, como las levaduras, hay aproximadamente 500 inicios de replicación y por ende aproximadamente 500 replicones. O en mamíferos, que se pueden reconocer hasta 60.000 inicios y por ende hay 60.000 replicones. Pero con un número tan elevado de replicones, no es de esperar que todos se activen de manera conjunta o que todos tengan la misma longitud. Si se fijan en esta microfotografía, por un lado, el tamaño de las burbujas de replicación no es de igual longitud. De hecho, hacia la derecha de la foto, casi todos los replicones culminaron su replicación, no se ven burbujas y si se ven fibras paralelas de ADN. Mientras que hacia la izquierda se pueden delimitar regiones de burbujas y se ve que todo el ADN no está replicado, parte del ADN solo está replicado. Todo esto demuestra que los replicones no se activan todos de manera simultánea. El segundo componente del modelo del replicón es el replicador. Este componente son secuencias actuando en sí que determinan dónde se va a iniciar la replicación. Está formado tanto por secuencias que en sí van a ser el punto de origen de la replicación, como secuencias que tienen la función de ser reconocidas por el tercer componente. El último componente es el iniciador, que es el componente proteico que va a determinar el inicio de la acción, ya sea uniéndose al ADN, modificándolo, como también reclutando la maquinaria de la replicación. El aislamiento y la caracterización de los replicadores de diferentes organismos ha permitido establecer que de manera común los puntos de inicio de la replicación en todos los organismos comparten un mismo tipo de estructura, la cual está formada por la presencia de múltiples repeticiones de secuencias nucleotídicas cortas. Así, por ejemplo, en el caso de Escherichia coli, el replicador está formado por un origen de replicación, que en sí es el punto donde se inicia la replicación y recibe el nombre de ORIC, y en la figura ustedes lo van a ver de color rojo, el cual además está acompañado por 3 repeticiones de 13 nucleótidos, que ustedes lo van a ver de color azul, y 4 repeticiones de 9 nucleótidos, que ustedes lo van a ver de color verde. Las primeras de estas repeticiones, es la de 13 nucleótidos, reciben el nombre de motivo Teiskade-Camero. De manera característica son ricas en base AT y por ende queda claro que este es el punto donde las hebras se van a separar. El segundo motivo recibe el nombre de nonamérico y es el motivo de reconocimiento y unión del componente iniciador. En el caso del virus SB40, el número de repeticiones cambia, como también cambia la longitud de estas repeticiones. Ahora tienen 20 pares de base y 5 pares de bases, con la particularidad que los motivos de 20 pares de bases son estructuras palindrómicas, o sea, son estructuras capicúas. Mientras que en levadura, el número de repeticiones baja significativamente y la longitud del replicador es mucho más corto que en E. coli. También pasa lo mismo en el caso de SB40. En levaduras, los orígenes de replicación reciben el nombre de ARS por la sigla en inglés de secuencia de replicación autónoma,
ya que se los descubrió como secuencias que, puestas en moléculas circulares de ADN no integrado al genoma, les daban la capacidad de replicarse dentro de la levadura. A partir de los datos de secuenciación de genomas, se ha visto que la frecuencia media con que aparecen secuencias ARS dentro del genoma es similar a la frecuencia con que se observan orígenes de replicación. Pero sin embargo, hay más secuencias ARS dentro de los genomas que lo que realmente se detectan físicamente, indicando esto que algunos sitios ARS no se activan diferencialmente, es decir, que algunos a veces no entran en actividad. Estructuralmente, las secuencias ARS constan de una región rica en enlaces AT, denominado dominio A. Los análisis mutacionales sobre estas secuencias han demostrado que cambios en esta región anulan la función de origen de replicación, es decir, que estas regiones son esenciales, y es la única secuencia con homología entre diferentes ARS de diferentes cromosomas. El dominio A, está acompañado por 3 dominios B de composición nucleotídica específica más que de secuencia, es decir, que no se conservan estos motivos a nivel de secuencia, sino a qué composición de nucleótidos presenta. Sus mutaciones reducen la función del origen de replicación, pero no la anulan. ¿Cómo podemos saber si una secuencia es un origen de replicación? Esto se puede lograr tipo de ensayos se han podido caracterizar los orígenes de replicación de los mismos experimentos que permitieron detectar a las secuencias crear cromosomas artificiales de levadura. En este tipo de experimentos, que comúnmente son llamados por sus clones sobre un vector carente. Estos JAK fueron los vectores de clonado, es decir, se usaron para la secuenciación que no tienen la capacidad de replicarse de por eso este tema lo vamos a ver mejor en el teórico de vectores. Con diferentes fragmentos del genoma sobre el cual se quiere detectar los orígenes de replicación. Una característica adicional que tienen estos vectores, además de carecer de un inicio de replicación, es que presentan alguna resistencia que carece el hospedador o completan las vías metabólicas para la síntesis de un aminoácido, como por ejemplo la histidina, para el cual el hospedador donde se clonará este vector es deficitario. Entonces, en este protocolo se van a construir diferentes vectores que van a presentar en su estructura diferentes porciones del genoma del cual se está analizando. Estos vectores se clonan sobre bacterias susceptibles, es decir, bacterias que no resisten a la ampicilina, entonces el vector les va a conferir la capacidad de resistencia a la ampicilina o los va a complementar en alguna de las vías metabólicas. Luego de su transformación y cuando se las ponga a cultivar, aquellas bacterias que formarán colonias, es decir, aquellas bacterias que tendrán la capacidad de permanecer en un medio selectivo o crecer en un medio deficitario, van a ser aquellas que hayan recibido un vector que tenga la capacidad de replicarse, es decir, que hayan recibido un origen de replicación en el fragmento genómico que recibió. Bajo este tipo de ensayos se han podido caracterizar los orígenes de replicación de las levaduras, lo que permitió además crear cromosomas artificiales de levaduras, que comúnmente son llamados por su sigla en inglés JAK. Estos JAK fueron los vectores de clonado que se usaron para la secuenciación del genoma humano, y por eso este tema lo vamos a ver mejor en el teórico de vectores. Veamos ahora cómo interactúan los componentes iniciador y replicador en un inicio de la replicación de Escherichia coli. Todo comienza cuando varias moléculas de la proteína DNA se unen a los motivos nonaméricos y a partir de su actividad tepeasa
hacen que el ADN se enrolle alrededor de ellas en un superenrollamiento negativo. Este superenrollamiento genera una tensión sobre la molécula que hace que ésta se abra en la porción de secuencia más débil, la cual corresponde a los motivos de 13 nucleótidos ricos en AT. Cuando las hebras se abren, la DNA recluta dos complejos, DNA-B, DNA-C, cada uno de los cuales está formado por una helicasa, que es la DNA-B, y en la figura ustedes la van a ver de color naranja, y un cargador de helicasas, que es la enzima DNA-C, que en la figura la van a ver de color celeste. Cada una de estas helicasas se une a cada una de las hebras y empieza a desplazarse en sentidos 5', 3', desnaturalizando el ADN a cada lado del punto de inicio de la replicación. A medida que las helicasas avanzan, las dos hebras que ahora están separadas van siendo estabilizadas por las proteínas SSB, que en la figura las van a ver de color amarillo. En un siguiente paso, cada helicasa recluta una primasa que sintetiza los primeros cebadores en cada una de las hebras que se usarán para la síntesis de las cadenas adelantadas. En la figura, estos cebadores corresponden a los que están marcados con una estrella roja. Una vez sintetizados los primeros cebadores, dos complejos holoenzimáticos para la Pol-3 cargan una abrazadera en cada uno de estos cebadores. De manera paralela, la helicasa siguió avanzando y reclutó otra vez a dos primasas que ahora, sobre las mismas hebras, sintetizan dos nuevos cebadores, pero que esta vez serán usados para la síntesis de las cadenas retrasadas. Tengan en cuenta que desde un punto de inicio, cada hebra para la derecha será usada como molde para la cadena adelantada, mientras que para la izquierda lo hará para la cadena retrasada. Ahora, desde los primeros cebadores y para cada lado, la holoenzima empieza la síntesis de las cadenas adelantadas hasta alcanzar a las helicasas. Las hebras adelantadas las van a ver en la figura como marcadas de color rojo. Cuando la holoenzima alcanza las helicasas, el cargador de las abrazaderas carga una nueva abrazadera sobre los segundos cebadores, y entonces el complejo enzimático comienza la síntesis del primer fragmento de Okazaki de la cadena retrasada. Bien, pero ¿cómo se regula este inicio? Si pensamos que el fin último de todo proceso de replicación no es algo tan básico como replicar el ADN, porque esto podría caer en algo que la replicación suceda de manera indefinida, y en verdad el fin de la replicación es solo duplicar el ADN. Es decir, que para que esto suceda tiene que existir un límite, es decir, la replicación del ADN debe ser controlada. Una manera que se nos puede venir rápidamente a la cabeza es regular la replicación mediante la no disponibilidad de la maquinaria de replicación, o sea, la no disponibilidad de replisomas. Sin embargo, si tenemos en cuenta que todos los replicones no se activan de manera conjunta, de esta manera correríamos el riesgo de privar de replisomas a replicones que aún no se han activado, y como resultado vamos a tener un genoma parcialmente duplicado. La otra manera, que en sí es lo que sucede, es que luego de la activación y replicación de un replicón, su replicador, o sea su sitio de inicio, sufre un cambio de tal manera que ahora el iniciador no puede reconocer a esta secuencia como punto de inicio de replicación. De tal manera que durante una etapa de replicación, cada replicón que ya ha sido replicado sale de juego. Y esto para Escherichia coli sucede de la siguiente manera. Antes dije que la DNA es la proteína que empieza todo cuando reconoce a los motivos non américos.
Esto pasa en verdad solo cuando la región de inicio de la replicación se encuentra completamente metilada en sus dos cadenas. Esta metilación se da sobre la adenina de unos motivos de nucleótidos GATC que se encuentran sobrerepresentados en la región de inicio de la replicación. La afinidad de la DNA por estos sitios full metilados es tan fuerte que cuando una región de inicio de la replicación se activa y se duplica, ahora los sitios non-américos dejan de ser usados por la DNA, ya que durante la duplicación los sitios metilados se transformaron en hemimetilados, y esto hace que baje la afinidad de la DNA por esos sitios. Tengan en cuenta que la metilación es un cambio epigenético postreplicativo. Las ADN polimerasa no pueden incorporar nucleótidos metilados. De tal manera que ahora queda un iniciador inactivo. No un iniciador, sino un sitio de inicio de la replicación inactivo. Paralelamente, la actividad ATPasa de la proteína DNA ha llevado que luego de unirse y activar un sitio de inicio de la replicación, ésta quede en un estado no activo por ahora estar unida a un ADP y no un ATP. Así que a medida que se van activando nuevos inicios de la replicación, también va cayendo la cantidad disponible de replicadores, es decir, la cantidad disponible de enzimas DNA activas. Pero esto no basta, todavía habría una chance de que esto se salga de control. Si recuerdan cuando vieron la teoría de nucleosomas, dije que pegado al replisoma también existe un conjunto de proteínas que van replicando la información epigenética que había en las moléculas madres a las nuevas moléculas hijas. Entre ellas, una de las que está ahí es una metiltransferasa, que se encarga de transformar los sitios M-metilados en metilados. Entonces esto pasa a ser un problema, porque todavía existe una posibilidad de pasar a un estado activo del punto de inicio de replicación que ya se duplicó. Y entonces así burlar el control porque la DNA nuevamente empezaría a tener afinidad por estas secuencias. Para que esto no suceda, inmediatamente luego de la duplicación de un sitio de inicio de la replicación, se unen a él unas proteínas que son llamadas SECA, que evitan que la metilasa pueda metilar los sitios GATC e indirectamente bloquea la acción de las DNA. Estas SECA quedan unidas a los sitios de inicio de la replicación durante el resto del ciclo celular y son removidas al entrar a un nuevo ciclo. Durante todo este tiempo que sucedió el bloqueo, las DNA no activas restituyen de manera lenta su unión a ATP, de tal manera que cuando SECA sale de los puntos de inicio de la replicación, DNA puede unirse a ellos. En eucariotas, la regulación del inicio de replicación es algo diferente y consta de dos pasos que suceden en etapas celulares distintas. Primero, durante la fase celular de G1, se forman los complejos de prereplicación sobre diferentes replicadores. Este hecho lleva a que se definan cuáles son los replicones que se activarán en la fase S subsiguiente y cuáles no. Así, dependiendo de la tasa de multiplicación que tenga una línea celular, va a depender la cantidad de replicadores que es necesario activar. Esto es, si la célula se divide cada tanto, no es necesario que se activen todos los replicones, así que habrán pocos complejos de prereplicación disponibles y muchos replicadores no quedarán entonces preactivos. Una característica de estos complejos de prereplicación es que su unión y actividad son dependientes de la concentración de SDK, quinasas dependientes de ciclina. Bajas concentraciones de SDK promueve el cargado de los complejos, pero no su actividad. Por eso, los complejos que están formados por todas las proteínas necesarias para el inicio
se pueden unir a los replicadores, pero no pueden iniciar la replicación. Por el contrario, en la fase S, la concentración de CDK aumenta, lo que hace que los complejos preensamblados se activen, pero a estas altas concentraciones también se inhibe que se formen nuevos complejos. Es decir, solo aquellos que se ensamblaron en la fase G1 llevarán adelante el inicio de la replicación, y así muchos replicadores quedarán sin ser usados como inicio del origen de la replicación. Bueno, ahora, ¿cómo es la terminación de la replicación? En algunas bacterias, como E. coli, todo el cromosoma constituye un único replicón. En estas bacterias existe un único inicio de la replicación, pero como la replicación es bidireccional, la región terminadora de la replicación tiene que estar estructurada para poder detener la replicación de dos horquillas que avanzan de manera convergente sobre ella, y al mismo tiempo asegurar la completa replicación de todo el cromosoma, incluso de la misma región terminadora. Esto se logra porque el terminador, o mejor dicho la región terminadora, está constituida por unas secuencias de 23 pares de bases, llamadas secuencias TER, que se encuentran repetidas a ambos lados de lo que podría ser el punto físico de la terminación, y que tienen la característica de ser puntos de detección direccional de los avances de las horquillas. Pero para que todo el cromosoma se pueda duplicar, estas secuencias están ubicadas de tal manera que las secuencias ubicadas a la derecha del punto medio del cromosoma solo tienen la capacidad de detener el avance de las horquillas que vienen por la izquierda, y de manera viceversa. Las secuencias que están ubicadas a la izquierda del punto medio solo tienen la capacidad de detener el avance de las horquillas que vienen por la derecha. Así, independientemente quién llegue primero a esta región, es decir, cuál de las dos horquillas llegue primero a esta región, cada horquilla se detendrá en el mismo punto, pero siempre sobrepasando una región que es común a la secuencia a replicar por cualquiera de las dos horquillas, es decir, la región intermedia que existe entre estos terminadores direccionales. Ahora veamos qué pasa en eucariotas, en donde cada cromosoma contiene varios replicones y que no necesariamente todos los inicios de replicación se activan durante una replicación. ¿Qué pasa con esos replicones que no presentaron replicadores activos? ¿Quién los replica? La respuesta es que los replicones que sus inicios de replicación no se activaron, los replican los replicones vecinos. Es decir, si bien los inicios de replicación son estructuras discretas, los replicones no. El fin de un replicón es difuso, depende de las circunstancias. Puede ser más largo o más corto, dependiendo de la cantidad de inicios de replicación que se activaron en una etapa de replicación. Entonces, el final de cada replicón en eucariotas estaría definido por el encuentro de dos horquillas avanzando de manera convergente. También los telómeros de eucariotas constituyen una estructura particular para ser replicada. Cada telómero de un cromosoma está formado por la repetición de una secuencia corta que se repite desde pocas a miles de veces, cubriendo desde solo 14 a 16 pares de bases en algunos ciliados hasta 100.000 pares de bases de longitud en mamíferos. De manera característica, en todas estas secuencias, la cadena que corre en sentido 5' a 3' se extiende sobre su complementaria, es decir, que todos los cromosomas, todos los extremos de los cromosomas, tienen un extremo protruyente 3'.
Por la riqueza en bases de guanina de la cadena protruyente, esta recibe el nombre de cadena G, mientras que, obviamente, por el principio de complementariedad de bases, la otra cadena debe ser rica en C y recibe el nombre de cadena C. La existencia de este extremo protruyente le permite generar a esta secuencia una región de apareamiento con las repeticiones más internas que existen sobre el telómero, conformando dos lazos, uno llamado T, que es el resultado del plegamiento sobre sí misma de la secuencia telomérica, y otro llamado D, como resultado del desplazamiento de una de las hebras en la región de apareamiento. El problema que surge en la replicación de estos telómeros es el siguiente. Cuando una horquilla de replicación avanza hacia un extremo, la cadena G, que tiene sentido 5', 3', es usada como molde para sintetizar de manera retrasada una nueva cadena C. Por lo cual, al llegar al final de la cadena molde, el replisoma no tiene molde como para que la primasa sintetice un cebador. La primasa no puede asentarse en el aire, por lo cual, luego de la replicación de esta hebra, la cadena G sigue protruyendo, pero la cadena C es más corta que la original. Al mismo tiempo, la cadena C, que tiene sentido 3', 5', es usada como molde para sintetizar de manera adelantada una nueva hebra G, hasta que el molde termine. El problema ahora es que ahora no hay una cadena G que protruya, ambas van a terminar a la misma altura. Todo esto en su conjunto determina que los telómeros ciclo a ciclo de replicación se van a ir acortando. La manera que tienen los genomas de recomponer la longitud de los telómeros luego de una replicación es por medio de la acción de unas ADN polimerasas particulares que se llaman telomerasas. Estas telomerasas son complejos ribonucleoproteicos formados por una transcriptasa inversa, esto es una ADN polimerasa que en vez de usar ADN como molde usa ARN como molde, y por un fragmento de ARN de entre 146 a 1544 pares de bases que presentan en su secuencia 1,5 a 2 repeticiones de la secuencia telomérica. La telomerasa, a través de su ARN, se une por complementariedad de bases con el final de la cadena G y usa su 3'-oxidrilo para extender esta cadena, usando como molde para esto el motivo telomérico presente en su secuencia de ARN. Esto lo repite miles de veces, extendiendo la cadena G y permitiendo ahora que la primasa tenga la posibilidad de tener más posiciones para sintetizar cebadores. En esta teoría les voy a dar el ejemplo de cómo es la replicación de un tipo de moléculas de ADN extracromosómicas, particularmente el de las moléculas del ADN cloroplástico y mitocondrial, y luego les voy a dar los libros que podrán usar para ver cómo se replican otro tipo de estructuras como los plásmidos y cómo se regula también su replicación. De manera particular, al modelo de replicación del ADN cloroplástico y mitocondrial se lo denomina modelo de Lassa D, ya que durante la replicación se forma una estructura en forma de D. Característicamente, estas moléculas tienen dos orígenes de replicación unidireccionales, asimétricos, y que además están separados físicamente sobre la molécula. Uno de estos iniciadores corresponde a un promotor que dirige la transcripción de una molécula de ARN de aproximadamente medio kilobase, que presenta en su secuencia múltiples sitios discretos para la acción de una endonucleasa. Esta endonucleasa genera un corte sobre la cadena de ARN, generando un 3'-oxidrilo libre, que ahora será usado como cebador por una ADN polimerasa para comenzar la replicación de una de las dos hebras de la molécula, particularmente
la de la hebra L o cadena L, generando a medida que avanza esta replicación una estructura en forma de lazo D. A medida que avanza este lazo D, quedan expuestos dos secuencias adicionales, la secuencia A y B, que tienen las características de ser complementarias, de tal manera que cuando estas secuencias quedan en la forma de ADN simple cadena sobre la cadena L original, estas secuencias se aparean formando una horquilla que es reconocida por el complejo primasa-ADNA polimerasa para unirse e iniciar la síntesis de su cadena complementaria. Bueno, por favor lean estos temas en los libros que les indico para completar esta teoría.